derecho de familia en su aspecto notarial. En primer lugar, desde luego que tenemos que hacer mención a los organizadores y colaboradores que han hecho posible que este foro pues sea una realidad. En este caso tenemos que hacer mención a CDU, Centro de Estudios Universitarios, UIPAN, Dickinson y la Asociación Europea de Arbitraje. Muchas gracias a todos los organizadores. Comenzamos con esta primera mesa, que es una mesa dedicada a los pactos prematrimoniales y el contrato matrimonial. En este caso yo seré el moderador y lo que vamos a hacer es plantear una serie de preguntas para que los intervinientes nos den el punto de vista de los países en los que prestan las funciones, ¿de acuerdo? ¿Con qué ponentes vamos a contar en esta primera mesa? En primer lugar tenemos a Anne Maleu, oficial de notaría en Grecia. Sergio Vinicio Jauría Cárdenas, notario, abogado catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas en Guatemala. Claudia Iris Varese de Chaín, escribana argentina, abogada y procuradora. Y Paulo David Arellano Sarasti, abogado docente universitario en Ecuador. Una vez presentado a todos los miembros que van a intervenir en esta mesa, si le parece bien a la audiencia, lo que vamos a hacer es plantear la primera cuestión. Y dice así: ¿existe la posibilidad de celebrar matrimonios ante notario en sus respectivos países? En caso afirmativo, ¿cuáles son los requisitos para poder celebrarlos? ¿Es una opción económica o implica un alto coste? Para que intervengan los miembros de esta mesa, lo que vamos a hacer es ir pasando el micrófono y vamos a ir dando respuesta a estas cuestiones. Adelante. Yo tengo el mío. Adelante, muchas gracias. Hola a todos. Sí, yo... ¿Ahora? No. ¿Ahora? Sí. Gracias por invitarme en este evento tan interesante. Pues en Grecia hace pocos años que tienen una ley que permite los matrimonios entre las parejas del mismo sexo. Después de muchos tribunales, muchas multas por la Unión Europea, ahora las parejas del mismo sexo pueden casarse ante un notario, solo ante un notario. Lo que es necesario es solo que no están casados, un certificado que no se han casado otra vez, y que no tienen una relación familiar. Como todos los matrimonios. Es un matrimonio igual que los otros. Tienen derechos sociales, económicos, civiles en la herencia. Es más, aunque es una unión civil, se supone que es un matrimonio como todos los demás los matrimonios. Lo que pueden... Pues las parejas no están obligados a casarse, pero la ley fiscal diariamente les obliga a casarse porque no pueden justificar el económico lo que tienen. Así, todas las parejas pueden elegir casarse o no, pero si no se casan, no pueden probar cómo viven juntos, cómo es el económico aspecto familiar. Muchas gracias. Luego entendemos que sí existe la posibilidad de celebrar estos matrimonios, ya sea parejas del mismo sexo o no, ¿de acuerdo? Sí. Y has adelantado un poco los requisitos, ¿no?, para poder celebrarlos. ¿Es una opción económica? ¿Es caro? ¿Es barato? Es una elección económica, sí. Un acta de un notario no cuesta mucho. 100 euros. Muy bien, muchas gracias. No sé si es caro o no, pero esta es una opción valorable. Sí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a darle el micrófono a la siguiente interviniente. Adelante. Puede. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias por la invitación a CDU, a UIPAN y a la Asociación de Arbitraje. A todos, muchas gracias.
Bueno, en la República Argentina el matrimonio solo puede celebrarse ante el oficial encargado del registro civil de las personas. Nosotros no tenemos todavía una ley que nos habilite a los notarios a casar en las escribanías. El costo es muy económico, solamente se paga una tasa para comprar la libreta de matrimonio. No se paga, no es caro, es mínimo el gasto. Y bueno, en nuestro país sí, las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio de acuerdo a una reciente ley de nuestro país. Antes no se podía, bueno, ahora sí. Y tu otra pregunta era... Los requisitos para poder celebrarlo. Bueno, los requisitos que sean soltero, divorciado o viudo, o sea, tiene que ser de estado civil por el cual se pueda casar. Hay que hacer los análisis clínicos de enfermedades venéreas. Bueno, nosotros tenemos otros tipos de enfermedades que es nada más que para proteger la descendencia, o sea, la prole, que no nazcan, por ejemplo, con alguna enfermedad derivada que pueda tener problema. Entonces, eso es un requisito, por ejemplo, justificar análisis clínicos y ningún otro. Perdón, habría que llevar entonces un certificado médico. Sí, es laboratorio. Laboratorio, análisis, sí, justificar eso. Y no hay otro requisito. Muy bien, muchas gracias por la intervención. Pasamos el micrófono al siguiente interviniente. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Gracias a CEDEW por la invitación y la organización de este evento. Y muchas gracias también a Juan Carlos Martínez por también la organización y el auspicio para este foro internacional. Bueno, respecto a las preguntas, estimado Víctor, lo que podría manifestar, lo primero, que no en toda América Latina está establecido el matrimonio igualitario, que se llamaría el matrimonio de personas del mismo sexo. En algunos países está prohibido, incluso hasta a nivel constitucional, está que el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer. Entonces, si ya lo tenemos en la Constitución, pues no puede ser objeto de que se pueda practicar o realizar el matrimonio, como es, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, y me parece que también en Guatemala está prohibido el matrimonio de personas del mismo sexo. En Ecuador sí se puede hacer, pero es a raíz de en el año 2019 que hubo una demanda ante la Corte Constitucional de dos mujeres que querían contraer matrimonio y que llegó hasta la Corte Constitucional a fin de que se aplique de manera directa los derechos humanos. Entonces está concebido como un derecho de las personas, como un derecho humano, el contraer matrimonio de personas con el mismo sexo. Entonces, a raíz de esta sentencia constitucional es la que se reforma o viene a reformarse el Código Civil en el Ecuador, porque prácticamente en el Ecuador se establecía que el matrimonio es entre un hombre y una mujer que se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Con esta sentencia lo que se hizo es se eliminó el término que sean un hombre y una mujer, ahora es el matrimonio entre dos personas, y se eliminó también la palabra procrear. Entonces eso dio paso a que se pueda realizar el matrimonio igualitario. En el Ecuador los notarios no podemos solemnizar el matrimonio, pero lo que sí hacemos es la unión de hecho. La unión de hecho, que es concebida o conocida cuando dos personas deciden vivir juntos, pero en el Ecuador también lo importante es que se le dio a esta unión de hecho, que viene a ser de hecho, los mismos efectos que el matrimonio. Incluso viene a ser considerado como un estado civil. En el documento de identidad ecuatoriano, cuando uno tiene o vive en unión de hecho, en vez de salir el estado civil casado, va a salir en unión de hecho con, y sale el nombre de la persona con la que está viviendo en unión de hecho, o está casada o contrajo matrimonio, que también es importante conocer, porque en esto también en algunos países, no en todos los países, por ejemplo en Colombia, no nos sale el documento de identidad del estado civil con quien está casado, sino que salen los datos de la persona, pero no su estado civil. Pero en el Ecuador sí, nosotros sí nos sale el estado civil si está casado, o a su vez si es que vive en unión de hecho, con qué persona vive en unión de hecho. Y esto sí se lo hace ante notario. Los requisitos es primeramente que sean mayores de edad,
También eso es importante porque en el Ecuador está prohibido el matrimonio de menores de 18 años de edad, lo que sí es posible en otros países también. Por ejemplo, en Perú sí se pueden contraer matrimonio personas que sean menores de 18 años y mayores de 16 años con autorización de sus padres. Igualmente creo que ocurre en Guatemala también y en Argentina, pero en Ecuador se dio ese cambio, que me parece muy importante a título personal, porque eso ha evitado que muchas jóvenes contraigan matrimonio y más bien tengan que esperar a que cumplen los 18 años para poder contraer matrimonio, y a su vez lo mismo que sería la unión de hecho. Entonces, si es que dos personas, dos jóvenes que ya viven, incluso hasta tienen hijos, deben esperar a tener los 18 años para poder legalizar, digamos, la unión de hecho ante notario público, o a su vez contraer matrimonio en el registro civil. Lo que puede indicarles también es que yo creo que a nivel mundial se han reducido los matrimonios. La gente ya no quiere casarse, ya no quiere contraer matrimonio, sino más bien lo que está sucediendo es que están viviendo juntos, viven en unión de hecho, y eso acarrea un sinnúmero de deberes, derechos y obligaciones que se han venido creando por estas uniones, ¿no? Y la intervención del notario es importantísima en esto, porque lo que hace las personas, en vez de acudir ante un juez para que se reconozca la existencia de esta unión de hecho, sino que lo que más bien hacen es van donde el notario y de mutuo acuerdo deciden que sea reconocida esta unión de hecho. Los requisitos: están libres de vínculo matrimonial, no pueden estar casados, ¿no es cierto? Ahí pueden ser viudos, solteros, divorciados, presentar su documento de identidad, y el costo es realmente bajo. El costo es de $40 la solemnización, reconocimiento de la unión de hecho. El matrimonio igual, lo mismo, pero el matrimonio no lo puede hacer ante notario, sino que se lo hace ante el jefe del registro civil, este contrato solemne. ¿Sí? Listo, gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias, pues buenos días a todos. Un agradecimiento muy especial por la recepción hecha acá en CEDEU. Voy a ser bastante preciso quizás en algunas situaciones. Ya los colegas han abordado los temas de forma muy eficiente. En Guatemala sí es posible y es factible pues realizar un matrimonio ante notario. De hecho, hay ciertos funcionarios que también pueden realizarlo. Se encuentra el alcalde o el concejal que haga sus veces, también ministros de culto que tengan las facultades legales para ello. Obviamente deben de tener una preparación legal oportuna, y se encuentra el notario. El notario para su realización requiere de un acta notarial donde queda dispuesta la forma en que los contrayentes van a contraer matrimonio. Y sobre esto pues quiero enfocarme en lo que ya se ha hablado. En Guatemala solo es permitido el matrimonio entre hombre y mujer, y esto, tal como lo indicaba Paul, obedece a una base constitucional. La Constitución, al momento de permitir la unión entre un hombre y una mujer, sesga la posibilidad de que se pueda contraer matrimonio entre dos personas del mismo sexo. La forma o los requisitos para que pueda un hombre y una mujer contraer matrimonio, el primer aspecto pues es no tener otro matrimonio. De cuenta de eso, o cuenta de ello, es que solo se reconozcan dos estados civiles: o soltero o casado. Realmente la viudez, en cierta forma, lo único que permite es dejar a la persona en posibilidad de contraer un nuevo matrimonio. Entonces esto lo convierte nuevamente en soltero. Y en cuanto a la unión de hecho, pues esta es reconocida, puede ser notarialmente o puede ser judicialmente, y sus efectos se contraen inclusive en forma retroactiva. ¿Esto qué es lo que permite? Que algunas parejas que declaren su unión de hecho legalmente puedan inclusive en el aspecto patrimonial reconocerse los bienes como parte del
de ese patrimonio entre la pareja en forma retroactiva. Es decir, si lo adquirieron no importando hace 10 años, 15 años, si reconocen la unión de hecho hasta esa fecha, pues esos bienes van a formar parte del patrimonio de la pareja como tal. Eso no sucede en el matrimonio, porque hay parejas que si bien es cierto, ya permanecen, ya han convivido juntas durante varios años, si se realiza el matrimonio, los efectos van a empezar a tomar base o van a empezar a causar sus efectos a partir del momento de la constitución del matrimonio como tal. Eso también pues solo queda liberado para el aspecto de los hijos, porque en el caso de los hijos, pues si ya los ha reconocido, la constitución del matrimonio a la larga lo único que hace es cimentar las bases de la familia al momento de la constitución. Otro aspecto como tal, y es algo que también está sucediendo en Guatemala, es que se ha perdido el interés en el matrimonio. Se ha perdido y ha dado paso a lo que es la unión de hecho. El problema no es en sí la unión de hecho como tal, sino es no declararla. Porque la unión de hecho pues tiene los mismos efectos que el matrimonio y contrae no solo los mismos derechos, sino también causa las mismas obligaciones para la pareja. Sin embargo, una unión de hecho no declarada inclusive pone en riesgo un derecho sucesorio, que bien pudiera ser el caso de beneficios para los herederos. Muchas gracias por las primeras intervenciones. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Esta cuestión la voy a plantear y quizás pues va dedicada a todos los estudiantes de Derecho que son más jóvenes y que se focalizan en aquellas estrellas de Hollywood, por ejemplo, ¿no?, que llegan a acuerdos prematrimoniales y que algunos de ellos son muy llamativos, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Existe en sus respectivos países la posibilidad de realizar pactos o estipulaciones establecidas por los cónyuges para regular el régimen económico de su matrimonio o de establecer cualquier clase de acuerdo en relación con el mismo? Estaríamos hablando de las capitulaciones. En caso afirmativo, ¿es una opción habitual o poco común? ¿Podrían poner algún ejemplo de este tipo de pactos? Adelante. En Grecia no hay separaciones de bienes por el Código Civil. Una pareja cuando se case sigue teniendo cada uno sus cosas. No comparten lo que te van a ganar. No. Por ejemplo, una pareja compra una casa, el nombre de quien firma la escritura es suya. ¿Está casado o no? Pueden hacer pactos matrimoniales y decir que todo que vamos a ganar durante estamos casados es común. El contrario que hacéis aquí en España, porque supongo que tenéis todos los bienes comunes y hacéis pactos para que se separan. Sí, separación de los bienes. En Grecia es al revés. Todo está separado, cada uno lo suyo, y pueden hacer un pacto que en nuestra vida lo que hemos ganado durante nuestro matrimonio es común, pero nadie lo hace. Existe la opción, pero no es común. Sí, nadie lo hace. Pues si alguien es rico, quizás su esposa quiere hacerlo, pero si hay deudas, nadie lo quiere. Luego depende, ¿no?, si trabaja en Hollywood, sí, como yo decía, o no. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, en Argentina se pueden celebrar pactos prematrimoniales antes del matrimonio y luego del matrimonio. Antes del matrimonio, el pacto debe respetarse ciertos tópicos que establece el código. No es que uno puede plantear o estipular cualquier tipo de cláusula. Las cláusulas únicamente se deben referir a los bienes, a las deudas, el valor que cada uno de los bienes tenga
las donaciones que se hagan entre los cónyuges y la opción por uno de los dos regímenes, ya sea por el régimen de ganancialidad o por el régimen de separación de bienes. O sea, pueden en ese pacto prematrimonial establecer bajo qué régimen se van a casar. Luego del matrimonio, pueden modificar esta convención siempre que haya pasado un año, pero únicamente para cambiar de régimen, no para darle un nuevo destino a los bienes ni para agregar más deudas. O sea, hay que tener muy claro eso, porque por ahí vienen a pedirte, no, ahora queremos poner la casa que tenemos en Arabia. No, eso ya no se puede, eso se hace antes del matrimonio. ¿Cuál era tu otra pregunta? Si era habitual. Es bastante habitual, sí, hoy en día, porque ya las parejas se casan más grandes y entonces ya tienen ciertos bienes cuando llegan al matrimonio. A veces se casan con 35, 38 años, donde ya tienen un cierto capital cada uno. Entonces se ha vuelto habitual celebrar las convenciones prematrimoniales. ¿Y algún ejemplo, aunque has puesto algún ejemplo curioso que se te haya podido dar en cuanto a acuerdo prematrimonial? Curioso no, porque el código te establece expresamente cuáles son los 4 tópicos sobre los cuales puede versar una convención matrimonial. O sea, está muy claro que es detallar los bienes, cuánto vale cada uno, qué deudas tenemos, si nos hacemos donaciones mutuamente o la opción del régimen, ya sea el de ganancialidad o el de división de bienes. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias, Víctor. Bueno, lo que les puedo comentar es, creo que en la mayoría de países de América Latina también el hecho del matrimonio da origen a la sociedad de bienes de la sociedad conyugal. Sin embargo, también en la legislación ecuatoriana se establece la posibilidad de que aquellas personas que hayan contraído en el extranjero sean consideradas separadas de bienes siempre y cuando en su legislación, en la legislación nacional, esté establecida esta separación de bienes. Entonces, por ejemplo, si me indica, como dice, si se hubieran casado en Grecia, si sean 2 ecuatorianos o un ecuatoriano y un español, son separados de bienes, y en el Ecuador también se considerarán separados de bienes por el hecho de haber contraído matrimonio en Grecia, y la legislación establece la separación de bienes. Igualmente ocurre eso en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces la gente que contrae matrimonio en esos estados pues será considerada dentro del Ecuador como separados de bienes. En el tema específicamente en el Ecuador también sí existen las capitulaciones matrimoniales, que son las convenciones, como ya lo habían manifestado, que se puede realizar de manera voluntaria ante notario público. Antes de casarse, puede realizarse también al momento de casarse con el jefe de registro civil, o durante el matrimonio también, que se pueden hacer estas convenciones. ¿Qué es lo interesante de estas convenciones matrimoniales? Que es, dentro de estas capitulaciones o convenciones se pueden realizar donaciones entre los cónyuges. Es decir, un cónyuge le puede donar al otro cónyuge un determinado bien, que es lo que me ha pasado como experiencia que he podido ver, que cuando empieza la pareja está totalmente enamorada, y por lo general uno de los cónyuges es el que dona o regala un departamento, un terreno, un bien inmueble a la pareja, ¿no? Pero estas donaciones son las únicas que pueden ser revocadas, ¿sí? Entonces esto también es importante, por cuanto no todos los matrimonios van bien ni van a durar toda la vida. Entonces queda esta posibilidad de que el cónyuge que hizo la donación pueda revocar esta donación de manera unilateral. O sea, no es necesario que se pongan de acuerdo entre los dos para hacer la revocación o para quitarle el bien que ya le donó. Entonces puede hacerse esa revocación. Incluso me pasó algo muy interesante, que fue de una pareja que se hizo la donación hace mucho tiempo y que ya habían terminado su relación por me parece que fue una traición de uno de ellos. Entonces lo que hizo fue revocar, fue a la notaría, unilateralmente, por instrumento público, por escritura pública, hizo la revocatoria de la donación. Es decir, volvió nuevamente este bien que estuvo dentro de las capitulaciones a ser propiedad nuevamente del
cónyuge que le había donado en su tiempo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo práctico de qué es lo que sirve las capitulaciones. Si es que es común, no es muy común en el Ecuador. Más lo que hacen las personas que contraen matrimonio es la disolución de la sociedad conyugal. ¿Qué quiere decir esto? Que acuden igualmente a la notaría de manera voluntaria, de mutuo acuerdo, y deciden terminar con la sociedad de bienes producto del matrimonio con la sociedad conyugal y se consideran separados de bienes. Eso es lo más común, lo que se hace. Las capitulaciones no son muy comunes, más se da en el caso de personas que tienen muchos bienes o de personas que están en estratos económicos altos que necesitan que estén separados. Por ejemplo, también me ha pasado con personas que se dedican a la construcción, entonces necesitan invertir su dinero, vender sus inmuebles, sus departamentos, sus unidades familiares, sus casas, y para no estar con la cónyuge firmando, lo que hacen son las capitulaciones matrimoniales. Entonces, esa sería la manera práctica. En cuestión de costos, la disolución de la sociedad conyugal que se la hace ante notario público, el costo más o menos está llegando a los $200, y las capitulaciones matrimoniales cuestan $180, sin importar, digamos, los bienes que están aportando o la cuantía que pueda tener las capitulaciones, sino que tiene un valor estandarizado. Lo importante que hay que conocer también en Ecuador es que los costos están fijados por el Consejo de la Judicatura a través de una resolución, y se maneja un sistema único, un sistema informático notarial, en donde todas las notarías del país cobran los mismos valores y tienen que ingresar también a este sistema, ¿no es cierto?, donde se genera automáticamente un número, un código alfanumérico, donde se va registrando el número, la fecha, el valor que se está cobrando por cada acto, y eso es parte del control que también vendría a ejercerlo el Consejo de la Judicatura a los notarios respecto de los costos, de la fecha y de que exista o se establezca determinados actos o contratos dentro del protocolo. ¿Sí? ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Bueno, me voy a centrar quizás para abordar esta pregunta en 3 eventos temporales. El aspecto previo al matrimonio, que pues son las capitulaciones prematrimoniales. Y también en el matrimonio, ya directamente, porque hay un régimen subsidiario y posterior al matrimonio. Y cuando me refiero a esto, previo al matrimonio, pues se le da la oportunidad a las parejas para que puedan adoptar un régimen económico en el matrimonio. Y esto se da a través de las capitulaciones matrimoniales. 3 son los regímenes que pueden adoptar en unas capitulaciones matrimoniales. La comunidad de gananciales, la comunidad absoluta, que es todos los bienes que la pareja tenía antes y los que vaya a adquirir dentro del matrimonio, así como las cargas, las deudas, van a ser 50% de división. No importando cómo las hayan adquirido, se haya pagado más el esposo o la mujer. Y pues esto al final, pues lo único que determina es en qué forma se van a dividir los bienes al momento de la separación, y también cómo van a ser tomados en cuenta en dado caso pues falleciera alguno de los cónyuges. Otro de los aspectos es la comunidad o la separación absoluta, donde no importando los bienes que tengan o los que vayan a adquirir dentro del matrimonio, en caso de una separación, pues los bienes quedan en el mismo estado y le pertenecen a la persona que los ha adquirido, no importando la forma en que se hayan obtenido estos. Algo pues a notar en el caso de Guatemala es que no son muy comunes. Sin embargo, pues pese a las 3 formas de otorgar capitulaciones matrimoniales, también hay algo que no es tan común, que se puede crear una forma especial de otorgar el régimen matrimonial, es decir, de decidir en qué forma se pueden dividir los bienes al momento de la separación. Acá requiere
más de la creatividad notarial y también de adecuar la voluntad de los contrayentes a unas capitulaciones matrimoniales que quedan dispuestas en escritura pública. ¿Por qué motivo? Porque que es algo no muy común, pero que sí me ha sucedido, ciertas parejas ya deciden qué bienes llevan, qué bienes en caso de una separación pueden ser de ambos y qué bienes no, qué bienes van a ser, si hay una separación, van a quedar solo para alguno de los cónyuges. Esto en la mayoría de casos pues ha sucedido también por el interés de ciertas mujeres que dicen, no, bueno, si nos separamos y me eres infiel, entonces quedemos en que me vas a otorgar el 80% de los bienes y así pues no hay ningún problema. Entonces despierta un poco más el interés hacia el aspecto matrimonial. Y luego pues también tenemos los esponsales, que si bien es cierto no generan obligación para contraer matrimonio, pues también hay cierta obligación de devolver los bienes cuando se incumple con esa promesa matrimonial. En el matrimonio, si no se han otorgado capitulaciones matrimoniales de forma obligatoria, hay un régimen subsidiario que es el de comunidad de gananciales. Entonces, las parejas que no han otorgado, ya sea por los costos que genera el otorgarlos en escritura pública, lo puede hacer reconociendo el régimen de gananciales, que es en el matrimonio, y esto es en el acta notarial. ¿Esto qué quiere decir? Que la pareja en ese momento está reconociendo que los bienes con los que llega al matrimonio, pues serán de cada uno de ellos, con la forma que lo han adquirido. Sin embargo, los que vayan a poseer dentro de la relación matrimonial, si en dado caso se separan, estos van a ser divididos en iguales proporciones, igual las cargas que pues se contraigan durante el matrimonio para ambas partes. También acá pues es importante hacer notar que en Guatemala esto va a obedecer no solamente al momento de la disolución, sino que va a marcar un punto en dado caso fallezca alguno de ellos, porque le va a indicar al notario al momento de realizar el proceso sucesorio cómo es que va a realizarse la división de los bienes, que si bien es cierto puede existir una separación absoluta de bienes, esto no quiere decir que alguno de los cónyuges, que el cónyuge que permanezca con vida, pues no vaya a tener derecho a los bienes. Sí los tiene, solo que en una proporción diferente dependiendo del régimen matrimonial que haya regido el matrimonio. Muchas gracias. Vamos a plantear la última cuestión, que ya ha sido respondida parcialmente, pero me gustaría que en la medida de lo posible pudierais dar un enfoque social, porque ya sabemos que tanto la sociedad y el derecho pues van vinculados, como no puede ser de otra manera, y me vuelvo a referir a las uniones entre dos personas del mismo sexo. Hemos ido respondiendo en ocasiones, bueno, pues tratando de aclarar esta cuestión. ¿Es común? ¿No es común? ¿Podemos hablar del contexto que ha podido llegar a hacer que esto sea posible? Me gustaría que dieseis a la sala un enfoque más social. Adelante. Como había dicho, en Grecia hace pocos años que se estableció esta ley. Empezó por una pareja que uno de ellos estaba enfermo y estaba en el hospital. Como no habían los matrimonios en Grecia homosexuales, la otra pareja no podía visitarle. Y muchas veces no todos tenemos buenas relaciones con nuestras familias. Así uno estaba en el hospital solo y otro no podía visitarle. Así empezó ir a los tribunales. Los tribunales griegos le habían dicho que así es la Constitución. Fue a la Unión Europea, a los tribunales de la Unión Europea y se ganó. Por primera vez que se estableció la ley en 2008, era una unión de sexo, pero no entre las parejas del mismo sexo. Querían hacerlo luego, pero entonces toda la sociedad estaba en contra de esta ley porque no servía para nada. Era solo una unión de hecho. Habían cambiado la ley y ahora tienen los mismos derechos como otros matrimonios. Derecho a la pensión, derechos sociales, civiles, ¿cómo?
Pues en Grecia se reconoce el matrimonio entre los homosexuales. Si van a otro país de la Unión Europea, no se considera una unión civil, se considera una unión de hecho. Por ejemplo, en Bulgaria y en Polonia. Así, uno que quiere marchar de Grecia, ir a Polonia y mudarse allí, no puede traer su pareja, porque no se considera una pareja, una familia. Sí. Todavía están buscando un lugar común para todos. Pero muy bien, muchas gracias. Creo que ha dado perfectamente la perspectiva, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, en Argentina se está dando de a poco porque tenemos una sociedad un poco conservadora. Más se van por la unión, de hecho, que en nuestro país, bueno, no quiero adelantarme a tu próxima pregunta, pero van por las uniones convivenciales un poco más que por el matrimonio del mismo sexo. Y como no se celebra ante notario, no tengo un parámetro de estadística como para darles, pero la sociedad al continuar un poco conservadora hace que esto llegue más despacio que en otros estados. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, bueno, yo ya les había hablado un poco del matrimonio igualitario. Lo que sería importante acotar respecto de el matrimonio igualitario es que primero se dio la unión de hecho, ¿no? La unión de hecho entre dos personas del mismo sexo, o también puede ser personas de diferentes sexos, siempre y cuando estén libres de vínculo matrimonial se puede establecer la unión de hecho, ¿no? El matrimonio igualitario nace, como les digo, de una pareja de mujeres que tuvieron que acudir a la Corte Constitucional, que es el órgano jurisdiccional más alto en el Ecuador, para que a su vez haga una interpretación de la Constitución y dé la viabilidad para que se realice el matrimonio igualitario. Lo que es importante conocer es, y que me ha llamado mucho la atención a mí, que a lo largo de la historia ha habido siempre la influencia, digamos, de la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica ha sido una parte fundamental dentro del poder político mismo y de las normas que se han venido estableciendo en el Ecuador, y yo creo que en América Latina. Y dentro de estas normas ha estado el matrimonio concebido como la unión entre un hombre y una mujer, ¿no? Incluso en nuestro Código Civil, en el Código Civil ecuatoriano, existía la posibilidad de desheredar al hijo homosexual. O sea, y está establecido dentro del Código Civil todavía de que si es que el hijo es homosexual puede ser desheredado, o sea, mediante testamento se le puede dejar sin herencia, algo que viene a ser anacrónico, ¿no es cierto? También el tema del que el derecho va en constante evolución, va cambiando. Tal vez hace algunos años, porque esto hablamos del año 2019 que está el matrimonio igualitario, son realmente pocos años en los que podríamos establecer que no se podrían contraer matrimonio personas del mismo sexo. Pero ahora ya está, hemos cambiado. Yo creo que la sociedad va evolucionando, va cambiando para estos nuevos tipos de familias, porque ahora hay familias unipersonales, hay familias, no podríamos hablar de destruidas, sino disfuncionales, ¿no es cierto? Porque ahora no es la familia perfecta, el marido y el papá, la mamá y los hijos, sino que ahora tenemos familias en que el abuelo es el que le cuida al nieto, y tenemos también personas que por la necesidad económica en América Latina han tenido que migran hacia los Estados Unidos o vienen también hacia acá, hacia Europa, y son los abuelos quienes se hacen cargo de los niños. También las parejas homosexuales también, o del mismo sexo, digamos, también se unen y tienen los mismos derechos y obligaciones. O sea, estamos hablando de que la sociedad en sí está cambiando, y nosotros en el aspecto también del derecho notarial debemos acomodarnos como notarios para poder dar esa seguridad jurídica que necesita la familia y los diferentes tipos de familia, no solamente la familia que nosotros vemos en
en las series animadas o los dibujos animados, sino más bien la familia real, la que tiene toda nuestra sociedad, la realidad en la que nosotros estamos viviendo, de que son familias diferentes, que no son familias modelo como las que nos ha vendido o la que hemos tenido en la iglesia, la que hemos tenido en los cuentos de hadas, en los libros, sino familias reales, y para eso está el notario, para dar seguridad jurídica, dar certeza, dar solemnidad a estas uniones que se vienen dando. Algo que sí quisiera aclarar también es que en la Constitución de la República del Ecuador lo que está prohibido es que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. O sea, pueden contraer matrimonio, pueden solemnizar la unión de hecho, pero se les está prohibido que puedan adoptar hijos o hijas. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya lo había adelantado, en Guatemala no es permitido el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, pues resulta importante también abordar ciertos aspectos que ya han sido discutidos, y es sobre el tema de derechos y obligaciones. No se ve interesante el matrimonio, resulta difícil concebirlo dentro de una sociedad conservadora, pero sí es tema de discusión el hecho de las obligaciones, de los derechos entre parejas del mismo sexo. ¿Por qué motivo? Porque conviven juntos. Quizás desde ese punto de vista sería más fácil dentro de las sociedades conservadoras abordarlo desde el tema de la unión de hecho, por lo menos para que vayan entendiendo que al final es importante que si dos personas del mismo sexo deciden vivir juntos, esto lo hacen con el ánimo de permanencia, con el ánimo de apoyarse entre sí. ¿A qué nos lleva esto? A que ciertos derechos que puedan tener sobre los bienes que adquieran, también sobre las obligaciones, deben estar plasmados en la ley. Entonces, reconocer esa unión, al final lo que hace es únicamente darles ese posicionamiento que años tras años pues han venido surcando una lucha en diversos países. Y cuando vemos esto también es interesante la posición de la Iglesia Católica, porque cuando nos vamos al derecho canónico o nos vamos a entender el espíritu de esas normas, no es que la Iglesia Católica en cierta forma prohíba que se le reconozca el derecho a las parejas homosexuales. Es más, en diferentes concilios o inclusive posiciones expuestas por la misma Iglesia Católica a través del Papa, pues se ha manifestado que debe reconocérsele en las legislaciones de los diferentes países a las parejas del mismo sexo esa unión, pero es para el tema de los derechos y también para el tema de las obligaciones. Muchas gracias por darnos vuestra perspectiva en cada uno de los respectivos países. Vamos a finalizar la mesa invitando a que alguien del público, si quiere formular alguna cuestión, le vamos a dar paso. Y bueno, creo que es una oportunidad con este nivel y estos ponentes que tenemos, preguntar alguna cuestión, ya sea a nivel general para que intervengan cada uno y den la perspectiva de igual manera que he hecho yo, o en una pregunta determinada en un determinado país, ¿no? Por ello invito a ello. Adelante, Juan Carlos. Dado que el matrimonio está en decadencia, quiero decir, la institución matrimonial, cada vez hay menos matrimonios, y parece ser que está subiendo y otorgándose beneficios a las uniones de hecho o parejas de hecho en los países, ¿pensáis que algún día puede igualarse ambas instituciones o cambiar de alguna manera? Es lo que me pregunto. Adelante. Si las uniones de hecho van a ser iguales como los matrimonios, sí, sí, porque hay una cosa, el matrimonio de una iglesia se considera diferente. La iglesia considera familia un papá, una mamá y los niños, y punto. Y la única razón para hacer una familia es esto, para tener hijos. Pero ahora las parejas no se casan solo para tener hijos, pero por razones económicas, sociales,
por muchos motivos. Así, la denominación familia es un término muy amplio y puede ser de cualquier persona, aunque ahora se considera familias que no viven en la misma casa, que viven en otros países cada uno. Por esos motivos la gente va a las uniones. No, de hecho, supongo que las uniones de hecho van a cambiar y ser uniones civiles como los matrimonios y van a ser iguales. Muchas gracias. No sé si alguno de los participantes de la mesa quiere también responder a la pregunta que ha planteado Juan Carlos. Bien, hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, las uniones convivenciales, que en nuestro país se denominan así, no uniones de hecho. De hecho, las personas que se unen se llaman convivientes, ya no más se llaman concubinos, porque se consideró que el término concubino sonaba un poco despectivo o despreciativo, sobre todo hacia la mujer. Las uniones convivenciales van ganando mucho terreno, si bien antes teníamos algunas leyes que les daban cierta protección a los fines previsionales o a los fines de la obra social, por ejemplo. Ahora van ganando terreno y se las legisló en el Código Civil. Estas uniones convivenciales también pueden celebrar pactos, si bien habíamos visto que en el matrimonio solo se debían respetar 4 tópicos para las convenciones. En las uniones convivenciales este terreno se amplía, los convivientes pueden pactar todo lo que se les ocurra en la convención. Esa es prácticamente una diferencia con el matrimonio y es para mí muy beneficioso porque pueden incluir temas, por ejemplo, no solo previsionales, sino también la división de los bienes, cómo van a partir al momento de la separación, cómo va a ser la adjudicación de cada uno de los bienes. Lo único que no modifica es obviamente el derecho sucesorio, que bueno, el conviviente no lo hereda a su conviviente fallecido, donde debe ajustarse sí a las reglas del derecho sucesorio, cosa que en el matrimonio, de acuerdo al régimen, si van por el régimen de ganancialidad, bueno, cada uno conserva su 50%, y si van por el régimen de separación de bienes, el cónyuge hereda como un hijo más, o sea, no con el 50% que heredaría si se hubiera casado bajo el régimen de ganancialidad o de comunidad de bienes. Yo creo que las uniones convivenciales, de hecho, bueno, las hacemos en las escribanías, se hace por escritura pública, se requiere una convivencia de 2 años, sin más requisitos, y bueno, y ahí solo se pide 2 personas que tengan un proyecto de vida en común y continuar una vida juntos, y bueno, también se puede disolver esta unión convivencial. Una vez celebrada por escritura, se debe inscribir en el registro civil de las personas y yo creo que va predominando la unión convivencial por sobre el matrimonio. Es una realidad social y el derecho debe ir acompañando, ir un paso adelante a los cambios porque el derecho es dinámico y bueno, los notarios tenemos que estar preparados, actualizados para poder asesorar, sobre todo con el tema del régimen patrimonial. A mí si me piden consejo o asesoramiento, siempre les digo que bueno, si van a unirse, compren los bienes en condominio, porque todo bien cuando hay cariño, pero cuando no hay cariño empieza el tema de las propiedades y los problemas con las propiedades, las cuentas bancarias, las monedas virtuales y todas estas cosas que trajo la modernidad. Y entonces, si a mí me preguntan, le digo, bueno, van a comprar la moto, la compran en condominio, van a comprar el terreno en condominio, la cuenta bancaria, juntos, para después, al momento de la disolución, sea una separación equilibrada. Muchas gracias. No sé si... Creo que había tenido otra pregunta. Tenemos otra pregunta. Vamos a dar paso a la siguiente cuestión. Por il notario Arellano, riguardo la revoca della donazione in caso di divorzio, la pregunta è esta:
el límite temporal por poder hacer la revoca. ¿Existe, se puede hacer siempre también 20 años de matrimonio? Sí. ¿O no? Así es, Dina, sí, puede, o sea, en el Código Civil está que la única donación que puede ser revocada es la donación por causa de matrimonio. Entonces no se establece un tiempo que podría ser 10 años, 5 años o 20 años. Lo que sí me ha llamado mucho la atención es que, por ejemplo, si se hace la donación dentro de las capitulaciones matrimoniales de un determinado bien, se lo inscribe en el registro de la propiedad, pero con la aclaración de que es una donación revocable, ¿no es cierto? Sí, entonces, al ser o estar establecido que es una donación revocable, no lo puede vender porque no habría quien pueda comprar algo que puede ser que en el paso del tiempo le quiten. Entonces, por esa razón es que no se puede transmitir, no se puede vender, pero sí puede ser revocado. Incluso en el caso que le había dicho, era de una pareja que ya tenían varios años de casados, y en su momento la que se oponía es la que tuvo la propiedad y que le quitó el marido de una forma unilateral, y estaba tratando de ver la manera de dejar sin efecto esa revocatoria, pero fue imposible porque la ley le permitía hacer eso al cónyuge. Listo. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere plantear alguna cuestión. Es el momento. Puede levantar la mano y plantear la cuestión. Veo que no hay más preguntas, así que podemos dar por concluida esta mesa, no sin antes agradecer a los intervinientes tanto estas explicaciones que han ido dando como las ideas generales y particulares de sus respectivos países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, y gracias a ustedes.